Pues muchas gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y nuestros hermanos aquí en el ministerio. Seguimos siendo muy agradecidos con Dios por la manera en que Dios sigue hablando, la manera en que Dios sigue manifestando su gracia, su amor y su poder para con nosotros. La verdad, qué privilegio tan honroso es haber conocido a un Dios vivo y servirle a Él. No hay ningún gobierno, ningún puesto más honrado que el servirle al Señor. Y es una bendición para aquellos que hoy están pasando por momentos de crisis, traer una palabra de consuelo, traer una palabra de motivación y a la vez una palabra de exhortación para que puedan entender el propósito de Dios. Dios siempre ha querido manifestarse al hombre y mostrarle los planes que Dios tiene para con el hombre. Lo que pasa es que a veces nuestros intereses van por otro lado. Cada uno de nosotros no queremos a nada. Siempre hablamos de otros países, siempre hablamos de nuestro país y siempre estamos en contra de todo lo que nuestros gobiernos hacen, pero nunca hemos tomado la brecha de humillarnos delante de Dios y clamar por nuestro país. Y aquí encontramos en la palabra de Dios a un hombre que verdaderamente es un hombre que me marcó mi vida, es uno de mis profetas favoritos. Si yo tuviera un favorito sería él, por la magnitud de ministerio que tuvo este profeta de Dios. Un hombre que verdaderamente, viviendo una situación de las más caóticas que vivió este profeta, haber sido llevado cautivo a Babilonia de una edad muy joven y haber sido escogido por el rey de Nabucodonosor para servir en su gobierno y haberlo pasado por una prueba con la comida, encontrar un hombre tan sabio, tan recto, tan justo delante de Dios. Y esto es sorprendente porque Daniel es el profeta que voy a hablar un poco más. La semana pasada comencé a hablar sobre la intercesión de Daniel, sobre el ministerio de intercesión, y para muchos es nuevo todo este material porque pues no es algo que usted normalmente lo está escuchando. Pero el día de hoy quiero continuar con la misma palabra que dejé de la semana pasada y hablar sobre por qué muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones. ¿Cuál es la razón de que Dios no contesta tu oración? ¿Será que no estás orando de la manera correcta? ¿Que estás orando con egoísmo? ¿Será que estás orando y viviendo una vida descontrolada? Pero encontramos acá en Santiago 4:3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué palabra tan fuerte trae el Santiago? Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto está en Santiago 4:3. Y eso es la verdad. Hay tanta gente que está preocupada, pidiendo para ellos, pidiendo por ellos, por su familia. Si tú repasaras tus oraciones y repasaras las oraciones de otros, todas se enfocan a mi persona, todas se enfocan a mi necesidad, todas se enfocan a mi futuro, todos se enfocan a lo mío. Pero cuando nosotros entendemos que el reino de Dios trabaja al revés, cuando yo me enfoco primeramente en las cosas del reino, las bendiciones vienen para mi vida. Yo soy un testimonio del poder de Dios. Soy un testimonio de la economía de Dios en mi vida. Soy un testimonio de todo. Yo no predico algo que no lo creo y que no lo he vivido. Yo entiendo esto que es tan importante, saber que cuando dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Cuando tu enfoque está en las cosas de Dios, cuando tu enfoque está en entender a Dios, el plan de Dios, esto cambia todo el rumbo de tus cosas, porque Dios está contigo en todo momento. La bendición de Dios es completa, como dice el apóstol, que quiere que seamos prosperados en salud, en lo espiritual, que prospere tu alma y que haya prosperidad económica y que haya salud. Ese era el deseo del apóstol en su oración. Y en realidad eso es lo que uno desea. Uno puede predicar lo mejor que uno pueda predicar, pero a veces si su vida no respalda lo que uno comparte, lo que uno predica,
su sermón viene a ser vano, porque la gente va a escuchar palabra tras palabra, pero no ve en ti que eso es realidad. Y si usted tuviera un tiempo para ver que verdaderamente hemos sido bendecidos por la gracia de Dios, nos ha dado una economía próspera en un momento de crisis. Cuando todo está en crisis, estamos nosotros en bendición. ¿Cómo podemos explicar todo esto? Algunos de ustedes saben que yo manejo metales preciosos y diamantes. Y en esta semana yo siempre les estuve diciendo a los hermanos, si puedes comprarte un poquito de oro, compra. El oro va a subir, el oro va a subir. Marcó récords históricos por primera vez en la historia del oro. Llegó a $2,200 una moneda de una onza de oro. Los que compramos a 1,500, a 1,200, a 1,300, pues casi podemos doblar nuestro dinero en términos de un año. No hay ningún lugar que haya pagado eso, pero qué tremendo es Dios cuando te dice que hagas las cosas. A veces no estamos atentos a oír lo que Dios quiere decirnos. Yo soñé que era necesario comprar metal y lo entendí, porque Dios quiere prosperarnos, pero a veces nuestra desobediencia y nuestra incredulidad no nos lleva a entender la magnitud. Dios quiere la bendición para sus hijos. Amén. Dios quiere que ellos sean bendecidos. Dios quiere que ellos sean prosperados, que no padezcan necesidad. Dios no está de acuerdo a la pobreza. Los hombres que Dios llamó en la historia, todos fueron bendecidos. Yo recuerdo cuando pastoreaba la iglesia bautista aquí en West Colombia, hace más o menos 35 años. En el año 82 llegué yo a esta ciudad y prediqué 7 sermones acerca de la vida de Abraham, de cómo Dios lo llamó para bendecirlo y para enriquecerlo, y cómo Dios lo prosperó para que él fuera de bendición. Para uno ser de bendición tiene que ser bendecido, y de lo contrario no puedes bendecir a otros. Pero aquí encontramos a un hombre que se cree que era eunuco, porque ha sido escogido por el rey para servir a su gobierno. Ser eunuco quiere decir que él no podía tener hijos, tampoco se podía casar. No se habla mucho, no se habla nada acerca de la vida matrimonial de este profeta, pero sí se dice de la rectitud. Sí se habla de que era un hombre íntegro, un hombre consagrado a la fe que tenía en Dios. En el año más o menos 602, al año 603, al año 511, por ahí en esos años, hubo una deportación de los judíos que vivían en el territorio a Babilonia, y por causa de que Dios ya les había hablado acerca de que iba a traer un juicio por la desobediencia que tenía la nación de Israel. Y llegó el momento en que eso se cumplió. El profeta, yo les compartí la semana pasada que por 23 años estuvo amonestando al pueblo de Israel para que entraran en obediencia y no se salieran de la voluntad de Dios, pero no escucharon la voz de Dios y tuvieron que pagar tremendas consecuencias. Entonces fueron deportados a Babilonia y destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron los utensilios, el oro y todo lo que tenía la nación a Babilonia, y fueron llevados cautivos los judíos. Iban pasando los 70 años cuando Dios le habló al profeta Daniel. Daniel comienza a revisar la profecía de Jeremías, de que habló de que 70 años iba a ser la cautividad, 70 años Israel iba a estar en el extranjero cautivos, y fue un dolor tremendo porque perdió su nación, perdió sus familiares, perdió sus casas, perdió sus amigos, perdió todo. Pero él no perdió su relación con Dios. Al contrario, fue cuando más se fortaleció y probó que el Dios que él tenía era un Dios de poder. Encontramos a Daniel en las primeras pruebas que tuvo. Es fascinante, fascinante el libro de Daniel. Usted encuentra tanta enseñanza acerca de la vida de él, cómo este hombre se pudo mantener en medio de una situación caótica en un país extranjero y dar testimonio del poder de Dios. Pero aquí hay una revelación tan profunda en este capítulo de Daniel que voy a hablar esta mañana, y me da mucha emoción saber que Daniel nos predice
todo lo que va a suceder a futuro. Un hombre de Dios íntegro, donde Dios le revela los secretos de lo que va a suceder con la nación de Israel. Recuerde que Daniel es un profeta para el pueblo judío, ¿okay? Aunque Dios le reveló cosas que venían futuras para las naciones, pero él es un profeta hablándole a la gente que está en el exilio, hablándole a la gente que está en tierra extranjera, motivándolos, animándoles, diciéndoles los planes de Dios que tiene todavía con la nación. Entonces, aquí vamos a ver a Daniel en el capítulo 9, la respuesta de la intercesión. La semana pasada hablamos sobre cómo Daniel lloró, gimió, ayunó, hizo duelo, se metió en una situación de gemir, de llorar, de clamar, de rogar, de suplicar a Dios por la nación de Israel. Y fue un intercesor que oró por su nación y oró de la manera correcta. Confesó el pecado del pueblo, de la nación, y oró conforme a la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros oramos no conforme a la voluntad de Dios, oramos de acuerdo a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Pero Daniel aquí ora por la situación del país. Señor, ya se cumplió la profecía que le diste a tu siervo Jeremías, de que íbamos a estar en el exilio 70 años. Ya se cumplieron. Ahora, Señor, ¿qué es lo que va a hacer con nuestro pueblo? ¿Qué es lo que va a hacer por la nación de Israel? Y en 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, aquí vemos que Daniel sabe que Dios le va a dar respuesta a tu súplica. Muchos de nosotros oramos y cuando terminamos de la oración, a ver si Dios hace lo que le pedí. Porque no tenemos esa plena seguridad y esa plena confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pídale al Espíritu Santo que te revele la voluntad de Dios para que tú ores con esa voluntad. Que no ore por tu propia voluntad. Porque a veces pedimos por unas cosas, pedimos por otras, pedimos por trabajo, Dios nos da trabajo y ya sacrificamos la iglesia. Nos da tanto que se nos olvida que de dónde nos llamó el Señor. Y nuestras prioridades van a cambiar. Pero aquí vemos a un Daniel que esto no cambió. El haber estado en un gobierno, sirviendo en el gobierno de Babilonia, que era el más poderoso de la nación, y él siendo uno de los grandes, nunca se le subió el título a la cabeza, siempre estuvo humilde delante de Dios. Y cuando fue llevado a los medos y a los persas, Babilonia fue destruida, en el tiempo que estaba Daniel ahí, fueron llevados ahí a Persia, y ahí Daniel sirvió en el gobierno también. Entonces, ahí fue donde Dios comenzó a hablarle a Daniel del futuro que tenía para Israel. Por eso, si yo pudiera titular este sermón, sería la visión de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios le va a revelar a Daniel algo sorprendente de lo que iba a pasar del año 500 o del año 400 algo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 9 tenemos una revelación tan impresionante que mucha gente lo lee y no lo entiende. Y tienen razón, porque el ángel de Jehová tuvo que venir para darle entendimiento y sabiduría a Daniel. Entonces aquí encontramos la respuesta a la intercesión profética de Daniel. Leímos la semana pasada del 1 al 23 cómo fue la intercesión de Daniel. Y aquí encontramos que la respuesta a la profecía de los 70 semanas. Hay una profecía de 70 semanas que la gente se confunde porque está pensando en el tiempo nuestro y no está pensando en el tiempo de Dios. Pero es exacto. Yo les voy a leer hoy un poquito sobre eso porque es necesario que usted entienda que a Dios no le toma por sorpresa ninguna situación. Él dio detalladamente las cosas que van a suceder. Desde el tiempo que estaban en el exilio, su regreso a la nación de Israel para preparar la nación para la venida del Mesías.
que tardó y apenas se terminó ese tiempo, fue destruida nuevamente Jerusalén. Es muy sorprendente la historia como nos muestra el profeta. Así que la respuesta a las 70 semanas, 77 es una de las profecías mesiánicas más importantes detalladas del Antiguo Testamento. Se encuentra en Daniel capítulo 9. El capítulo 9 comienza con Daniel, quien está orando por Israel, reconociendo los pecados de la nación contra Dios, pidiendo su misericordia. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel se le apareció y le dio una visión sobre el futuro de Israel. Por eso le llamo la visión del futuro, porque le dio, aunque ya pasó ese periodo, le dio la visión de ese tiempo, que es lo que iba a suceder. Le va a hablar de un promedio de 400 y pico de años de lo que iba a pasar con la nación de Israel. Me trae a memoria cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, y Abraham le dice: ¿cómo va a ser esto? No tengo prole. Si un heredero de mi casa será el que va a heredar todo lo que me has dado, porque no tengo hijo. Y le dijo Dios: ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Y cuando él preguntó eso, le dijo el Señor: tráeme una ofrenda y hablamos. Y trajo una ofrenda a Abraham, fue a sacrificar y hizo su sacrificio. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento, si el sacrificio era aceptado, el fuego de Dios venía y consumía el edificio. No tenían que prenderle fuego la persona o el profeta. Y en este caso encontramos que cuando Abraham quería saber los detalles también de lo que iba a pasar con su descendencia, todavía no era la nación formada de Israel, hasta ahora comenzaba el llamado a formar una nación. Y es muy interesante que mientras Abraham estaba esperando que el fuego de Dios descendiera para consumir el sacrificio, tuvo que pelear, pero pelear. Y es lo que a nosotros nos cuesta en el mundo espiritual entender, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Los cobardes no van al reino de los cielos. Y aquí se enfrenta a Abraham con el gobierno de las tinieblas, porque dice la Biblia que vinieron las aves de rapiña y venían y querían comerse en el sacrificio. Y Abraham tomó una vara y las peleaba y peleaba y peleaba y peleaba con ellas para ahuyentarlas. Y luego, ya después de pelear con las aves de rapiña, dice que vino un gran temor, vino un sueño tan terrible que no se podía mantener peleando y casi dormido. El sueño lo invadió y él no se podía mantener, pero no se podía dormir porque las aves de rapiña se comían el sacrificio y todo lo que Dios tenía para revelarlo no le iba a llegar. Todo lo que pasa en el mundo espiritual se recibe con mucha fuerza, porque el enemigo va a detener el propósito de Dios en la vida de sus siervos. Finalmente, después de pelear con el sueño, le entró un gran temor, un miedo terrible le entró a este hombre. Imagínate pelear con las aves de rapiña, pelear con el sueño, pelear con el temor, porque le vino una angustia que parecía que lo iba a derrotar completamente. Y luego llegó una gran oscuridad, se puso todo negro alrededor de él. Terrible la presión que tuvo el siervo de Dios. Y finalmente, ya cuando no podía más, cuando ya sus fuerzas se habían desgastado, cuando ya el sueño lo había invadido, cuando el cansancio por pelear se estaba ya agotado, vino el fuego de Dios y aceptó el sacrificio y le reveló lo que iba a pasar con la nación de Israel, su descendencia por 700 años. Aquí vemos a un profeta de Dios, Daniel, en las mismas condiciones. Está llorando, está gimiendo, está en la presencia de Dios. Todo el capítulo 9. Hoy no leímos todo esto porque vamos a hablar del 24 en adelante. Pero usted va a entender, si usted no leyó o no escuchó el sermón de la semana pasada, búscalo y entienda el ministerio de intercesión para poder tener claridad de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora sí, encontramos que en el capítulo 9
el capítulo comienza con Daniel, quien está orando por Israel, reconociendo los pecados de la nación contra Dios y pidiendo su misericordia. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel se le apareció y le dio una visión sobre el futuro de Israel. Entonces aquí vemos que Dios le va a revelar lo que va a pasar, no lo que iba a pasar solamente en esos 70 años, ya los 70 años terminaron, pero aquí Dios le va a mostrar lo que va a pasar de ese tiempo donde está Daniel hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la profecía de Daniel, esta es la profecía que está aquí. Respuesta a la oración de Daniel no se hizo esperar, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volaba con presteza y vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Dios envió al ángel Gabriel, que aquí se presentaba bajo el aspecto de un varón, la figura de un varón. Se presentó el ángel Gabriel porque viene a hablar con el hombre, entonces tenía que tener figura de hombre, para decirle que sus oraciones habían sido escuchadas. Qué tremendo, hermano, que de repente tú estés orando y se le aparezca un ángel. Yo creo que usted se muere, porque alguien dijo: el que no ha visto a Dios, cuando lo ve se asusta, ¿verdad? Es impresionante cuando el profeta termina de orar, o no terminó de orar, cuando fue interrumpido por el ángel, y el ángel viene para explicarle el plan de Dios para el futuro de Jerusalén y el santuario y el pueblo de Israel. Qué tremendo cuando un hombre de Dios tiene pasión por su pueblo, ama su tierra y está confesando, está llorando, está gimiendo, está ayunando, está clamando, confesando su pecado, cuando de repente el ángel del Señor se le aparece para decirle, revelarle la visión del futuro. Amén. Qué hermoso cuando nosotros entendemos esto. Ahora bien, quiero que usted ponga atención mucho. Vamos a leer del versículo 20 sobre la profecía del Daniel, 20 al 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Recuerde que Babilonia está donde está el territorio de Irak. Y él siempre se inclinaba hacia donde se miraba, hacia donde estaba, se inclinaba hacia la montaña donde estaba el pueblo de Israel. Y él siempre se dirigía al monte de Dios, desde ahí donde estaba. Y él estaba orando, mirando hacia allá, cuando invocando al Señor. Y dice: y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. La hora del sacrificio ya no se hacía sacrificios, porque ya fueron cesados los sacrificios por causa del exilio, de haber sido llevados cautivos a Babilonia y a Persia. Y me hizo entender, esa palabra me llama mucho la atención, me hizo entender, porque muchas veces recibimos la visión de Dios y no la entendemos. Y es importante que cuando Dios te dé algo lo entiendas, porque a veces hacemos lo incorrecto de una manera incorrecta y el diablo nos roba la bendición. Entender, pedir entendimiento y pedir sabiduría para poder hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y el ángel vino para hacerle entender. Y dice: y al principio de tu ruego, dice el ángel, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Y ese es el corazón de este mensaje. El ángel vino para darle sabiduría y entendimiento. Por eso dice la Biblia: los entendidos entenderán. No toda esta palabra la entiende la gente normal, porque no es para ellos, no la entienden, porque sus mentes están tan contaminadas que no entienden nada de lo que Dios quiere hacer y Dios está hablando. Entonces vino para darles sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, dice el ángel. Al principio de tus ruegos, cuando tú inmediatamente pensaste en arrodillarse para orar, para clamar, para gemir por el pueblo, al principio de tus ruegos, no al final, no esperó Dios a escuchar toda la oración, porque ya la conocía. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Sino que al principio de tus ruegos
fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Una de las cosas es que solamente dos profetas, uno del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento, el Señor se refiere a ellos como el varón muy amado. Dios los amaba profundamente, a Juan y a Daniel, porque a ellos les reveló lo que nadie más ha recibido, una revelación tan profunda como la que recibió. Al principio de tus ruegos, entonces he venido para enseñártelo, y porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recuerde que Daniel está orando por tu nación. Entonces la respuesta es concerniente a la nación de Israel. Amén. Así que le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación. Si alguien quisiera preguntarme, pastor, ¿y qué es prevaricación? Es las injusticias que cometen los jueces, los políticos. Son prevaricadores, o sea que corrompen a la nación, corrompen la ley, corrompen todo. Yo creo que no tenemos que explicarlo, porque si nomás echamos una vista hacia nuestros países, podemos ver la prevaricación que hay en estos gobiernos corruptos, que están sangrando a la humanidad, robándole toda la bendición al pueblo. Entonces, aquí está diciéndole, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdonable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está hablándole Dios por medio del ángel al profeta Daniel lo que va a comenzar a pasar en estos 70 semanas. Y ahorita les explico lo que tiene que ver con las 70 semanas. Sabe pues y entiende que desde que la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, 72 semanas, se volverá a edificar la plaza, el muro, en los tiempos de angustia. Y después de las 70 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo, sino por el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Entonces, ya Daniel tenía una explicación. Daniel necesitaba entendimiento, necesitaba sabiduría, porque todo lo que le está hablando Dios por medio del ángel es algo que nunca había pasado. Es algo que va a pasar entre un periodo de 480 a 490 años. Entonces, él no entiende todo lo que está diciéndole el Señor, pero tiene que escribirlo, tiene que dejarlo registrado. Entonces tiene que tener entendimiento y tiene que tener sabiduría para explicar la visión de Dios. Por eso un hombre de Dios tiene que ser visionario, tiene que saber el plan de Dios y la visión de Dios. Amén. Después de las 70 semanas, de las 72 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación hasta el fin de la guerra, y durarán las devastaciones. Por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después de las muchedumbres de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado derrame sobre el desolador. Esta es la profecía de las 70 semanas. Permítame explicar un poquito esta profecía para que tú tengas un poco más de idea de qué está hablando. Como Daniel está profetizando 500 años antes de la venida de Cristo. Está en el exilio, está en Persia, lo que hoy es el territorio de Turquía. Está ahí recibiendo la visión de lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel.
Está hablando de 70 semanas. Muchas personas no entienden qué significa 70 semanas, porque eso es algo que solamente el pueblo judío lo podía entender, lo que es una semana que tiene que ver con años. Y aquí hay una numeración de 70 veces 7, 7 por 7, 49, que son 490 años. Y por eso es necesario que expliquemos. Amén. Así que es interesante que Gabriel llegó a donde estaba Daniel a la hora del sacrificio de la tarde. Porque realmente durante su cautiverio en Babilonia, los judíos no podían ofrecer sacrificios, ya que estaban lejos de Jerusalén. Y además el templo había sido destruido. Aún así los judíos piadosos usaban esas ocasiones para orar a Dios, pidiendo la restauración de eso. Daniel iba a recibir sabiduría y entendimiento, porque tal como le dijo Gabriel, tú eres muy amado, y con esto enfatiza una vez que más que el creyente necesita es la iluminación de Dios para entender los planes de Él. Usted puede ser un hijo de Dios, usted puede ser un cristiano, si no tiene entendimiento, si no tiene revelación, no puedes entender el plan de Dios. Por eso es tan importante que los hombres de Dios se inclinen hacia Dios, pidiéndole sabiduría y entendimiento. Me hace recordar la oración de un mensaje que prediqué días atrás acerca de Salomón. Dijo: yo soy muy joven, no sé gobernar, necesito sabiduría y entendimiento para poder dirigir tu pueblo. No dijo mi pueblo, tu pueblo, Señor. En otras palabras, si fuera mexicano, Salomón le hubiera dicho: Señor, esta no es mi bronca, esta es tu bronca, Señor, así que este pueblo no es mi pueblo, este es tu pueblo, y yo no sé manejarlos, no sé ni entrar ni salir. Y cuando Dios le da la revelación, le dijo: me gustó lo que pidió. No pediste para ti nada, pediste sabiduría y entendimiento, ahora te voy a dar mucho más de lo que me pediste. Y así es Dios, tan correcto con nosotros. Entonces Daniel iba a recibir la sabiduría y entendimiento porque le dijo Gabriel: tú eres muy amado. Con esto se enfatiza una vez más que aún el creyente necesita una iluminación de Dios para entender los planes. La respuesta a su oración, a su intercesión, fue dramática. Es algo sorprendente. Amén. Aún estaba hablando en oración, y esta respuesta dramática llegó aún cuando Daniel oraba. Jesús dijo: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Cuando se aparezca a haber una respuesta tardía en la oración, cuando sea que parezca que habrá una respuesta tardía en la oración, hay una razón para el retraso. Cuando está bien hacerlo, Dios puede contestar la oración inmediatamente, no tiene ningún problema. Algunas veces Dios contesta la oración, y antes que clamen, responderé mientras aún habla conmigo, y yo habré oído, dice Isaías 65:24. En muchas ocasiones depende de la relación que tú tengas con Dios. Antes de que le mencione, ya Dios sabe tu necesidad, porque tienes una relación con Él. Y más cuando tú tienes como siervo de Dios una relación ministerial, Dios te está hablando constantemente para transmitir el mensaje que Él quiere que el pueblo escuche. Lo que trato de marcar esta mañana es que Dios reveló la visión del futuro, del periodo de Daniel en este capítulo, porque más adelante vamos a ver el juicio a las naciones, la visión de las naciones gentiles, que es sobre la visión de las 4 bestias. Es impresionante, otra visión, que esa sí lo dejó turbado y lo dejó en cama por varias semanas a Daniel. Pero aquí encontramos en el Halley Bible Handbook en inglés, el manual de la Biblia, lo llamamos en español, manual bíblico de Halley, explica la siguiente interpretación. La cautividad, la cual estaba entonces por terminar, había durado 70 años. Ya está terminando los 70 años de cautiverio. El ángel le dice aquí a Daniel que todavía habrían 70 semanas hasta la venida del Mesías. Generalmente se entiende que las 70 semanas significa 70 semanas de años, no son semanas de semanas. ¿Me explico?
Son 70 semanas de años. 70 es la manera en que ellos contaban. Nosotros no sabemos contar así. Nuestra mente está tan diferente que nos ha hecho tan fácil para conocer los tiempos, ¿verdad? Entonces no eran las semanas que está hablando como las semanas nuestras, sino era una semana de años. Entonces aquí dice, y está bien, generalmente se entiende que los 70 semanas significan 70 semanas de años. Esto es 70 séptimos de año, o 7 veces 70 años, que esto marcaría 490 años. Es exacto. Desde Daniel, cuando se iba a dar la orden para restaurar a Israel, comenzó exactamente en la fecha que Dios le dio a Daniel. 70 años que son 490 años. Esto es como si el ángel estuviera diciéndole: la cautividad ha estado por 70 años y el periodo entre la cautividad y la venida del Mesías será 7 veces ese periodo. 70 veces 7. ¿Me siguieron? Entonces van a ser, ¿cuánto es 7 por 7? 49. 490 años. Y exactamente en ese periodo terminó el cautiverio. El pueblo comenzó a recibir la orden para venir a restaurar los muros, restaurar a Jerusalén, restaurar la ciudad y regresar las familias al pueblo de judío. Los 7 ciclos de 7, algunas veces, el 7 de los ciclos de 7 algunas veces tiene significados simbólicos, pero los datos reales de esta profecía son más sorprendentes, según se describe a continuación. La fecha desde la cual se iba a contar esas 70 semanas era del decreto para edificar a Jerusalén. Cuando el rey de los persas dio la orden, dio el decreto, exactamente desde esa fecha comienza a contar las 70 semanas de Daniel, que son los 490 años de Daniel. Amén. Así que la fecha desde la cual se iba a contar esas 70 semanas era el decreto para edificar a Jerusalén. Vean el versículo 25. Hubieron 3 decretos imitados por los reyes de Persia para ese propósito. El primero estuvo en el año 457 a.C., dado por Artajerjes. Las 70 semanas están subdivididas en 7 semanas, 62 semanas y una semana. Vea el versículo 25. Es difícil ver la aplicación de las 7 semanas, pero las 69 semanas, incluyendo las 7, equivalen a 483 días. Esto es la teoría de un año por día en Ezequiel 4:6, lo cual es la interpretación comúnmente aceptada. Son desde el año 483. Esto es 483, son el periodo entre el decreto para edificar a Jerusalén, como se señaló anteriormente, el cual fue el año 457, añadiendo 483 años al año 457. Es como complicado para entenderlo, ¿verdad? Más trae al año 26 después de Cristo, que es el mismo año en que Jesús fue bautizado y el mismo año en que comenzó su ministerio, y luego al siguiente habla el cumplimiento extraordinario sobre la profecía de Daniel, llegando hasta el mismo año. Además, dentro de los 3 años y medio, Jesús fue crucificado. Esto en la mitad de la semana, y se quitará la vida del Mesías para terminar la prevaricación y poner al fin al pecado, y para expiar la iniquidad y para traer justicia perdurable. Yo no sé cómo el pueblo de Israel no pueden interpretar esta profecía y haber todavía en la actualidad muchos judíos que no creen en el Mesías, siendo que se les fue dado de una manera tan clara. Pero como dice la Biblia, para entender necesita entendimiento y necesita sabiduría. Ahora les voy a decir qué pasó. Llega el comienzo de restaurarse a Israel. Ahí encontramos a Nehemías, a Esdras, encontramos a estos varones que sintieron carga, lloraron, gimieron por su pueblo,
pidieron permiso del rey y fueron a reedificar la ciudad celestial, la ciudad santa, Jerusalén. Fueron a edificar el templo, fueron a edificar casas, fueron a edificar los muros para preparar la venida del Mesías. Fueron 400, más o menos 50 años que se preparó el pueblo regresando del exilio para prepararse para la venida del Mesías. Es muy simbólico, es muy profético, es muy interesante, porque tan pronto se cumplieron las 70 semanas de Daniel, terminó con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo venía a finalizar la profecía que se le había dado a Daniel. Ahora, si ustedes recuerdan, Jesús profetizó que no quedarían mirando hacia el templo. Ese era el templo que se construyó, y mirando al templo Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida. Y exactamente al año 70 después de Cristo vino el Imperio Romano y destruyó a Jerusalén, y se llevaron cautivos a los judíos y se llevaron todo lo que tenía el templo. El rey dio la orden de que diera las cosas que eran de oro para regresarlas al templo. Pero cuando vino Roma en el año 70 después de Cristo, se llevó todo esto a Roma. 300 años más tarde se inventó la religión católica apostólica y romana. Nada tenía que ver con todo esto, pero ellos robaron o se llevaron todo lo del templo de Israel en el año 70. Entonces la Biblia habla aquí acerca de que los judíos serían llevados cautivos nuevamente, ya no a Babilonia, ya no a Persa, sino a todas las naciones. Después de que Cristo murió y resucitó y profetizó que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, entonces Israel nuevamente otra vez fue destruida, el templo fue destruido y ellos fueron llevados, esparcidos por todas las naciones. Dice la Biblia, y serán llevados a filo de espada a todas las naciones hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. El tiempo de los gentiles ha llegado a la conclusión. En el año 1948, después de 2000 años de estar los judíos en su territorio, nuevamente son regresados a su territorio para establecerse como la nación de hoy. Estamos en un tiempo histórico y escalofriante. En esta semana se anuncia por el presidente de los Estados Unidos y del gobierno que se acaba de firmar un decreto, se acaba de hacer un decreto de que los Emiratos Árabes aceptan a Israel como la nación y van a ser tratados y va a haber, esto nunca en la historia se imaginaron que iba a suceder. Tengo un escalofrío tremendo ahorita por el tiempo tan tremendo que estamos viviendo, tiempos proféticos. Entonces Dios le dio a Daniel la visión de los tiempos desde el exilio y el regreso al pueblo hasta la venida del Mesías. Todo esto es lo que habla el capítulo 9. Amén. Además, dentro de 3 años y medio Jesús fue crucificado. Esto es la mitad de la semana que habla ahí. Se quitará la vida del Mesías para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable. Se dice que los sacrificios que hacían los judíos no quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Los sacrificios que se hacían en el pueblo de Israel no se volvieron a hacer mientras el pueblo estuvo en Babilonia y estuvo en Persia. Nuevamente en su regreso ellos volvieron a hacer los sacrificios hasta la época que vino el Señor Jesucristo. Luego de que fue destruida Jerusalén, ya no se volvió a hacer el continuo sacrificio. Se le quitó la vida al Mesías. Y las naciones los judíos fueron llevados cautivos a todas las naciones hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. En 1948, por primera vez, una vez más en la historia, fue declarado el Estado de Israel. Y hoy estamos viendo la tremenda bendición de Dios para esta gran nación como es Israel. Y nosotros vemos que Dios ha mantenido hombres que les ha revelado los secretos de las cosas futuras. Y es impresionante que usted siéntese a leer, siéntese a estudiar, pida entendimiento, pida sabiduría, pida revelación de Dios, para que Dios te dé el conocimiento que necesitas para entender los planes de Dios para con tu vida y para tu nación y para el futuro que tiene el Señor para nuestras vidas. Amén. Sucederá que cuando
llegue ese tiempo, como dice en Daniel, nos habla de 6 cosas que el Mesías haría al cumplirse las 70 semanas anunciadas por los profetas. Termina la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al Santo de los Santos. Se cumplió en el año 70 después de Cristo. Esto ya no se está esperando, esto ya fue historia. Muchos hermanos leen a Daniel y están esperando que esto vaya a acontecer en el tiempo futuro, porque no conocen la historia. Esto ya sucedió hace aproximadamente 2000 años. Daniel profetizó hace 2500 años. Ahora nuevamente nosotros estamos esperando la redención, estamos esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando venga a restaurar a Israel, cuando venga a establecer el reino de Dios y que venga a destruir las obras del anticristo y acabar con el gobierno de las tinieblas. Así que les dejo con esta inquietud tan tremenda en esta mañana. Espero que usted se haya gozado, haya disfrutado de entender la visión de Dios para los tiempos finales. Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias.